Buenas tardes, nosotros vamos a presentar nuestra videoexposición sobre el perfil del entrevistado y rasgos del entrevistador. Somos el equipo número 5, los integrantes del equipo es Gamboa Fiol Bárbara, Muruga Ruiz Eva y Rivera Daniel. Los temas que se van a abordar en esta exposición van a ser como primer tema los rasgos del entrevistado, como segundo tema 4 grandes grupos, como tercer tema la validez del testimonio del entrevistado. Como cuarto tema tenemos las fases del entrevistador, como quinto tema tenemos los errores que comete el entrevistador y como sexto tema las precisas habilidades del entrevistado. Como primer tema tenemos lo que son los rasgos del entrevistado. Aquí es muy importante que el entrevistador sepa que no todos sus entrevistados van a tener las mismas características, debido a que pueden ser factores hereditarios o pueden ser ambientales en el que la persona se haya desenvuelto, que va a definir estas características distintivas. Por eso hay que saber que las personas van a ser diferentes y nos podemos encontrar ante diferentes personalidades. Los individuos que se presenten ante un entrevistador como sujetos de entrevista, como ya vimos, pueden tener rasgos diferentes, pero eso no quiere decir que el entrevistador no se puedan encontrar con rasgos comunes. A través de identificar estos rasgos es como se va a clasificar la personalidad o comportamiento de cada persona. Son 4 grandes grupos en los que se pueden ubicar las personas. El primero es el tímido, el segundo es el agresivo, el tercero es el manipulador, el 4 es el embustero, que vamos a ver más adelante con más detalle. Esto puede afectar en la manera en que se va a manejar la entrevista de manera negativa o de manera positiva, y para eso es necesario también conocer qué técnicas aplicar con cada tipo de grupo de personalidad. El primero que vamos a ver, que está dentro de los grandes grupos, es el sujeto tímido, que va a ser esta persona que encara la entrevista con miedo, con embarazo, con esperanza, ya que no sabe exactamente qué se espera de él, no sabe si va a poder contestar alguna de las preguntas. Ese sentimiento de inferioridad, de inseguridad y de la misma ansiedad es lo que lo hace no sentirse como muy cómodo. El entrevistador va a poder notar algunas características dentro de su comportamiento al momento de realizar la entrevista, debido a que va a ser una persona que no va a poder ver fijamente a los ojos, es una persona que no va a sonreír, que le va a costar como seguir la conversación, le va a costar fluir en las preguntas, y algunas de las características que se pueden ver en el sujeto tímido es aquella persona que es muy introvertida, es tímida, es sumisa, es sentimental, es sugestionable, es mediocre, nostálgico, depresivo, desconfiado, soñador y sensible. Algunas de las técnicas más adecuadas que podemos utilizar al momento de estar entrevistando a una persona que sea tímida es hacerlo sentir en confianza, seguro de sí mismo, que es aceptado. Es hacerle preguntas como qué te gusta comer, a dónde te gusta salir, ir agarrando como esa confianza para que la entrevista vaya fluyendo de una mejor manera. El siguiente grupo que vamos a ver es el sujeto agresivo. El sujeto agresivo posee una personalidad antagónica a diferencia del sujeto tímido. Por consiguiente, la técnica para manejar una entrevista con una persona que sea agresivo pues va a ser todo lo contrario. Tiene como característica que es una persona sarcástica, irónica, cínica, extrovertida, autoritaria, impulsiva, inestable, agresivo, irascible, político, farsante, autosuficiente, sociable, seguro y audaz. Es importante que en el caso del report que sea corto, es también necesario que se deje hablar primero y mucho al entrevistado, debido a que de esa manera el entrevistador se podrá dar cuenta que tanto se puede manejar su agresividad antes de poder llevar un objetivo de la entrevista, ¿no? También es importante tener en claro que una persona que es agresiva no necesita de muestras de afecto ni de apoyo, ya que una persona así lo que pretende es sentirse que él puede ante cualquier situación que se le imponga dentro de la entrevista.
También hay algunas necesidades que debemos que permitir que satisfaga una persona que sea agresiva a la hora de estarlo entrevistando, ya que el individuo agresivo tiende a exagerar esa actitud agresiva, o sea que puede ser más aparente que real. Ya al haber satisfecho las necesidades ya mencionadas, el entrevistador se sentirá un poco más relajado y permitirá la entrada del entrevistador para poder dirigir ahora sí que la entrevista al objetivo que el entrevistador desee. El siguiente grupo es la persona o el sujeto manipulador. En el caso del sujeto manipulador se necesita de mucha astucia por parte del entrevistador, ya que este tipo de individuo sabe que todos los seres humanos somos vanidosos y siempre tratará de manejarnos por medio de la adulación, que es hacer o decir con intención, dependiendo de si le va a agradar a la otra persona. Algunas características de una persona que sea manipuladora es que es egocéntrica, es excéntrica, creativa, flexible, vengativo, líder, impaciente, audaz, halagador, astuto y chantajista. El sujeto manipulador tiene una meta fija y preestablecida dentro de una entrevista. Poder manejar la entrevista y al entrevistador de acuerdo a los intereses que él desee. Este tipo de personas saben utilizar sus encantos a su favor. Se expresan con facilidad y aparentemente con mucha franqueza. Casi no permite que el entrevistado pueda hacer preguntas y hasta son capaces de preguntar si interesan datos de su vida amorosa y de su situación financiera. Usualmente es para tratar de despistar a la persona que esté entrevistando. Incluso pueden llegar al chantaje sutil y a los más elaborados juegos de palabras. Y para poder llevar de una mejor manera una entrevista con un sujeto que sea manipulador, se debe utilizar la técnica de que el entrevistador pueda controlar sus propias necesidades de ser ondulado y no aparentarse de las metas trazadas en su plan de entrevista. Se deberá tener especial cuidado en observar si está cubriendo los objetivos del encuentro. Si no actúa así, se estará dejando engañar por un individuo que sea muy hábil. El último de los grandes grupos es el sujeto embustero. Cuando el sujeto tiende a inflar los aspectos positivos de su persona y a no mencionar ciertos hechos o a indicar motivos pocos creíbles para los actos o a disfrazar los hechos a su favor, se considera que es una persona embustera. Algunas características de este tipo de personas son aquellas maniáticas, simulador, mentiroso, manipulador y perezoso. Se ha comprobado que el intento de engaño, salvo algunos casos de enfermedad mental, es una conducta específica y no es un rasgo de la personalidad, y siempre debe ser considerado en relación con las circunstancias de las cuales se produce este. Esta actitud de engaño es muy común en candidatos para puestos de venta o de relaciones públicas. Con frecuencia detrás de esta actitud hay escondidos sentimientos de inferioridad, por lo que el entrevistado debe ser cauteloso al utilizar juicios con este tipo de personas, ya que lo pueden tomar a mal. La técnica más adecuada para manejar al sujeto embustero es la confrontación. Gracias a ella, el entrevistador podrá verificar si la información que se está proporcionando es verdad o no. Esta técnica debe aplicarse en el mismo instante que el entrevistador sienta o sospeche de algún engaño. Por ejemplo, cuando la información suene muy exagerada o aparezca alguna incongruencia o alguna contradicción, es ahí donde el entrevistador puede entrar y confrontar a la persona. Ahora veremos la validez del testimonio del entrevistado. Cabe recalcar que un individuo únicamente atestigua correctamente cuando su capacidad mental es deficiente o cuando así le conviene personalmente, y atestigua correctamente acerca de los hechos que le atañen directamente o que le interesó retener y sobre los cuales desea informar. Todo esto nos lleva a concluir en el hecho de que, por encima de cualquier otra consideración, todo entrevistador debe preguntarse si la situación es tal que el sujeto tenga razones para desear engañar o declarar falsamente acerca de sus antecedentes y actividades. Solo en un segundo término podrá atribuirlo a incapacidad psíquica del sujeto. Por ejemplo,
puede que exista alguna razón por la cual no quiera comentar alguna situación, puede ser un poco traumática que vivió en la infancia, entonces desea decir que todo está bien, que él vivió una infancia feliz, pero porque es algo que reprime y es algo que no quiere sacar a la luz o que le cuesta mucho trabajo hablarlo. Ahora, hablando sobre las fases del entrevistador, tenemos como primera fase el autoconocimiento, en el cual podemos o tenemos ahorita presentada dos partes, que es darse cuenta del origen y causa de un determinado hecho, y también recapacitar sobre su reacción ante ese hecho y suponer en qué forma va este hecho a modificar su conducta. Primeramente, el autoconocimiento nos puede ayudar como entrevistadores a poder conocernos a nosotros mismos y que en un futuro nuestras vivencias o nuestras cosas no puedan ser proyectadas ante nuestros entrevistados para no interferir en los pensamientos o en las acciones que nuestros entrevistados o asesorados vayan a tomar, porque al final nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a que piensen en sus propias soluciones. También como segunda fase tenemos la autoaceptación, que sería tener la capacidad necesaria para soportar presión y manejar tensiones. Y tener la capacidad necesaria para tratar a los entrevistados como seres humanos y no como objetos que se manipulan como máquinas. Una persona que no logra con facilidad aceptar a otros o ser tolerante con otras personas, generalmente es porque a lo mejor no ha logrado esta parte de aceptarse a sí mismos. El hecho de que el entrevistador pueda adoptar ciertas actitudes hostiles y a veces incluso abiertamente agresivas es muy negativo, porque se puede formar una forma de rechazo hacia nuestro entrevistado y tal vez no vamos a crear el vínculo con él para que éste pueda abrirse de manera correcta para lograr tener un ambiente de empatía y seguridad y que nos pueda contar con todo sin límites como lo que está viviendo. Así que como entrevistadores tenemos que poder como tener esa capacidad de poder soportar la presión y manejar las tensiones que se puedan vivir dentro de una entrevista. Así como también ser como capaces de entender que estamos trabajando con seres humanos, ¿verdad? Que al final todos somos personas y todos vamos a cometer o tener conductas que nos van a ser bien vistas, y de esto pues ayudar a los demás a aceptar las cosas que están viviendo sean negativas y poder ayudar al cambio o promover al cambio en lugar de poner una etiqueta. Y también tenemos la comprensión, que sería nuestra tercera fase, en la que hay que recalcar que el entrevistado debe actuar siempre como un confidente y no como un juez, volviendo a lo anterior, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que como entrevistadores vamos a apoyar a las personas dependiendo de lo que nos estén contando, ¿verdad? Aquí entra mucho la empatía y el cómo no esperamos juzgar o tampoco tenemos que hacer sentir al otro que se está juzgando, sino todo lo contrario, tenemos que hacerle entender que sus sentimientos, sus emociones y la situación que está viviendo es totalmente válida, y de ahí poder empezar a generar un ambiente tranquilo donde el entrevistado pueda seguir dándonos información para ver de qué manera ayudarlo. El entrevistador tiene que ser comprensivo porque esto le permitirá sentir como propia experiencia todo aquello que los entrevistados están sintiendo. Esta es la parte de comprensión, que como ya les estoy comentando, pues no somos jueces, no somos Dios, no somos nadie para juzgar al otro y mucho menos como entrevistadores estar juzgando la situación o la vivencia del otro, sino que hay que validar, aceptar y admirar que una persona está aceptando una situación que está viviendo y que está tratando de hacer algo para mejorar. Como siguiente fase tenemos la espontaneidad, en la cual es la capacidad que nos ayuda a facilitar el ambiente de confianza y de seguridad durante nuestra entrevista. Esta se va a brindar o realizar, como su palabra
lo dice, a través de la espontaneidad en que tú puedas contestar o hacer las preguntas sin querer o pretender seguir un margen o un marco de preguntas guía. Que digo, no está mal tener unas preguntas guía como base, pero no querer regirte o guiarte solamente por eso, sino que a cómo se te va presentando información también te permitas a ti mismo esa creatividad o libertad de pensar en el momento para saber qué contestar, porque al final uno nunca sabe en una entrevista realmente lo que va a contestar el entrevistado. Entonces tener como ese marco de espontaneidad y de saber cómo ser espontáneo en la situación te va a brindar mucha oportunidad de crear un ambiente de confianza con tu entrevistado. Como siguiendo ahora con las fases del entrevistador, tenemos la autoconfianza, que las personas seguras van a brindar mayor confianza ante los demás. Esto nos va a ayudar, como ya lo dije, en crear un ambiente de confianza con los demás, con los demás o con nuestro entrevistado en este punto, ¿no? El hecho de que tú seas seguro de ti mismo y que tengas confianza en lo que estás haciendo vas a hacer que la otra persona también tenga la confianza y la seguridad en ti. Como siguiente fase tenemos la ecuanimidad, la cual le permite al entrevistador no mostrarse ansioso y evitar bloqueos en el plan que se ha trazado para la entrevista. La ecuanimidad va a permitir al entrevistador aprender a escuchar y por lo tanto es el origen de las siguientes características necesarias que adelante les voy a seguir explicando las siguientes características de las fases. Como siguiente fase tenemos la capacidad para escuchar. El entrevistador debe aprender a mantenerse atento a través de una atención flotante, es decir, tratando de no centrar la atención sobre un aspecto específico de la información que está recibiendo, ya que esto paralizaría el material obtenido. Como hemos visto a lo largo de la lectura del orientador experto, no solo cuenta lo que el entrevistado te está diciendo muchas veces verbalmente, tal vez en algunas situaciones o en algunas entrevistas el entrevistado te va a hablar más físicamente o a lo mejor a través entre líneas, por así decirlo, que lo que te puede estar diciendo directamente. Entonces, como entrevistador, tienes que tener esa capacidad de no enfocarte en un solo aspecto, sino aprender a visualizar o a prestar tu atención a todos los aspectos al mismo tiempo, por así decirlo. Esto puede generar angustia debido a que en situaciones hay momentos como de silencio y que tratamos de llenar con preguntas o con cosas que realmente no son relevantes o que no tienen como mucho sentido. También hay que aprender a mantenerse atento y no tratar como de centrar como el no querer como interrumpir a nuestro entrevistador, sino como dejarlo. Si hay momentos en silencio, tal vez esperar un poco, esperar si tiene algo que retroalimentar él después y ya en dado caso de que vemos que no tiene nada más que aportar, tal vez retroalimentar nosotros o preguntar más allá de la situación, si no es que cambiar el tema, ¿no? Como siguiente fase tenemos la autorrealización. La autorrealización es sinónimo de crecimiento y desarrollo. El crecimiento y el desarrollo no son cosas que puedan forzarse. Solo se puede fomentar o facilitar por medio de un ambiente y unas metas propicias. Se podría considerar que una persona autorrealizada es aquella que teniendo ya conciencia de sus potenciales y limitaciones ha podido aceptarlas, confiar en ellas y por último desarrollarlas en forma optimista. Siguiendo la autorrealización es poder ayudar generalmente a nuestros tutorados a lograr esta autorrealización, ¿no? Que la persona pueda entender o crecer o desarrollarse y que logre poder realizar sus actividades o sus cambios de conducta, que logren ver su potencial, que logren ver también sus limitaciones, porque no está mal, pero que a partir de esto logren enfocarlas para un mejoramiento de su persona. Como siguiente fase tenemos la flexibilidad, que la entrevista es un elemento que requiere mucha elasticidad. El entrevistador no debe aferrarse a un sistema de entrevista,
ya conocido y experimentado. Deberá estar abierto a la improvisación, perdóname, y la experimentación, dado que no existen dos seres humanos exactamente iguales. Obviamente, como no hay personas, ninguna persona es exactamente igual a la otra, ninguna entrevista va a ser exactamente igual a la otra y siempre tenemos que tomarlo muy en cuenta y saber qué entrevista puede ser mejor para nuestras personas. Por ejemplo, no vas a entrevistar igual a tu adolescente como vas a entrevistar igual al docente quizá o incluso al padre de familia. Cada entrevista la vas a hacer tú de una manera distinta y un poquito, por así decirlo, especializada o diseñada para la persona. En este caso que nosotros la mayoría conocemos a nuestro entrevistado, vamos a poder saber de qué manera llegar para poder obtener la información que nosotros requerimos. Ahora vamos con las últimas dos fases. La penúltima fase es la genuinidad. Esta característica nos permite mostrarnos tal y como somos sin necesidad de un disfraz. Es obvio que la meta de una entrevista es tener la información más verídica que podamos, así que también nosotros tenemos que mostrarnos realmente como somos ante nuestro entrevistado. Obviamente todo con un margen de formalidad, dependiendo de la persona a la que vas a entrevistar, para que así se pueda generar un ambiente de confianza y seguridad y que la actitud sea genuina por ambas partes. Recuerden, lo que nosotros demostramos es lo que el otro percibe. Es lo mismo que en el caso de la confianza y la seguridad propia. Y por última fase tenemos la capacidad para generar empatía. Entender qué le está pasando y por qué le está pasando. Entender sus necesidades y la forma en que éste ve el mundo. Tener para sus ideas la misma comprensión con que trataríamos de considerar las nuestras. Como ya hemos visto, sobre todo en el caso del orientador experto, la empatía es muy necesaria para nuestras entrevistas. El poder entender el mundo y verlo, sobre todas las situaciones que nos están contando nuestros entrevistados a través de las herramientas y los pensamientos, por así decirlo, que él tiene, porque obviamente nosotros vamos a ver una situación muy diferente a como la vea el otro que la está viviendo, porque nosotros la vamos a vivir por fuera. Y aún así nosotros hayamos vivido una situación muy similar, parecida o exactamente la misma, nunca va a ser la misma manera de percibirla. Así que esta empatía tiene que ser de nivel avanzado para que nuestras entrevistas puedan funcionar de manera adecuada y que nuestro entrevistado logre sentir confianza y nos pueda seguir compartiendo la información para poder nosotros seguir ayudándolo. A continuación haré mención de los errores más comunes del entrevistador. De acuerdo, el primer caso son los entrevistadores no entrenados. Si bien gran porcentaje de los entrevistadores no cuentan con un entrenamiento basado en la técnica de entrevistas. Ok, esto nos lleva a tener consecuencias. La primera de ellas es que la entrevista no se lleva a cabo correctamente, pues la persona hará lo que crea conveniente para la obtención de su información. Y segunda parte, no cuentan o no recopilan la información necesaria para poder generar un reporte al final de esta. Mencionando el reporte, también suele ocurrir esta situación en la que existe tendencia a tener que utilizar información dentro de lo que recuerden para poder completar el llenado de estos formatos, lo que hace que su información deje de ser fidedigna al no tener plasmada la idea inicial del entrevistado o aportan información de más para poder cumplir este formato desde su propia experiencia o lo que creen que es necesario que se tenga que abarcar en esa entrevista. Ok, el segundo error más común es la variabilidad del contenido. Si bien un solo entrevistador se encarga de generar estas entrevistas a una cantidad inmensa de entrevistados y muchas veces el contenido es cubierto de manera indiscriminada. Se abarca del punto A al punto B sin ningún problema, pero también existe este punto que es en el caso de la entrevista de selección,
hay poca uniformidad en la información de los candidatos en la entrevista que se le aplica a los candidatos, pues tiene que buscar esas características específicas de los entrevistados. O sea, va a abarcar lo que crea conveniente para el puesto que se está ofreciendo, en este caso en una empresa. Ok, en esta diapositiva tenemos la variabilidad del cuestionario. Ok, aquí en esta parte los entrevistadores tienen considerablemente a meter variaciones en las preguntas que ya se tienen estipuladas en un primer plano. Esto causa dos cosas. Se pierde el sentido del que, de lo que busca la entrevista en un primer momento. Y segundo, los entrevistados van a responder lo que crean correcto a la respuesta a la pregunta, perdón, que está generando ese entrevistador. Si bien las preguntas están estipuladas para mantener un orden en lo que buscan, en lo que se busca para que se cubra en ese puesto, y al meter estas variaciones se puede perder el sentido de esa entrevista. Así que este suele ser uno de los mayores errores. En el siguiente tenemos la interpretación desigual. ¿Ok? Aquí lo que pasa es que varios candidatos pueden disponer de la misma información y expresar las mismas respuestas. Sin embargo, aquí la interpretación va a ser de diferente manera para cada uno de ellos. Este suele ser un mayor problema porque pues suelen las personas evaluarlas conforme a la manera de hablar posiblemente, la manera, la postura, el tono de voz, la seguridad con lo que dicen las cosas, les puede dar como que un poco más de credibilidad a estos entrevistados. Y esto es lo que destantea o hace que el entrevistador pierda como que esa noción de crítica o cierta manera este análisis que tiene que hacer concretamente al momento de realizar esa entrevista. Y es lo que hace que al momento de tener que interpretar la información dada, suele discriminar de cierta manera a unos y a otros. Ok. Por último, en esta diapositiva tenemos las decisiones prematuras. Si bien aquí lo que suele ocurrir más es que suelen contratar personas en las que creen que cumple cierto perfil con ciertas preguntas que se respondieron. Sin embargo, cuando en un futuro llega a haber ciertas complicaciones en el puesto que se está desempeñando por parte de esta persona, al no tener una base del entrevistador de cómo fue que en verdad sacó esas características a destacar que se esperaban que fueran las esperadas para este puesto, suele batallar mucho, pues no tiene algo con qué respaldar y decir, aquí tengo las respuestas del entrevistado, donde él mismo corrobora que él está capacitado para hacer este tipo de procedimientos. Y al no tener ese tipo de formato en el que se sustente lo que se ha expuesto anteriormente para poder solicitar el puesto, suelen hacer comentarios como los siguientes. Le tomé la medida desde el primer momento y el segundo, en cuanto lo vi, supe que no era nuestro hombre. Ok, se está contradiciendo, crea este punto en el que su palabra se va a poner la próxima vez en cuestionamiento y es algo que no tiene que suceder con el entrevistador. El entrevistador tiene que ser una persona que se pueda confiar sobre lo que se está diciendo y sobre lo que ha experimentado a lo largo de su trayectoria y su preparación. Ok, en esta primera parte tenemos la aproximación negativa, que si bien la falta de experiencia en esta parte de las entrevistas suele ser muy importante y marca una gran diferencia, se puede ver muy influenciada en cómo se interpreta esa información. ¿Por qué? Porque al no tener esta parte o este juicio, este conocimiento sobre cuál es el fin de esta entrevista que se está haciendo, se desconoce con exactitud qué respuestas pueden ser consideradas incorrectas y cuáles correctas. Si bien el matiz de esta persona
se va a enfocar más a lo negativo que en lo positivo. Y si alguno de los posibles candidatos da alguna respuesta que pueda ser un poco susceptible en cuanto a la percepción del entrevistado, la podría catalogar como algo negativa, siendo una respuesta positiva para el puesto que se está buscando desempeñar. Por consiguiente, tenemos las decisiones desconfiables y aquí más que nada va a depender de el puesto que se desempeñe con el entrevistador. Si bien dos personas diferentes pueden entrevistar a un solo candidato para el mismo puesto, pero basado en la experiencia de cada uno, podría ser que con uno sea probatoria sus características o su experiencia, mientras que con otro, al contrario, puede ser algo negativo, algo que sea rechazo total sobre esta parte. Y esto pues va dependiendo más que nada con base en la experiencia que han tenido anteriormente para entrevistar y generar esta dinámica de entrevista. Pues si bien el que se encarga de llevar el orden de esa entrevista y el orden de respuestas es el entrevistador el que se encarga de detallar exactamente qué es lo que se busca con cada una de estas respuestas y preguntas. Ok, para finalizar esta diapositiva tenemos las condiciones pobres de entrevista. Si bien aquí es muy importante marcar que las personas cuando están trabajando en esta parte de entrevistas hacia personal, se marca mucho esta parte de que no solo hay un candidato para ciertos puestos, sino pueden llegar a haber una variación desde una persona hasta 12. Y marcando este margen de candidatos, se puede marcar también un tiempo límite, por lo cual las preguntas o el rango de pregunta que se va a hacer por persona tiene que ser similar a cada uno de ellos para poder tener este criterio de a quién se le otorgará este beneficio o este espacio para laborar en este área. Y es algo que se tiene que marcar mucho porque es una carrera contra el reloj lo que tiene que hacer. Sin embargo, también tiene que abarcar esta parte de confianza y que cumple este requisito de es el trabajador adecuado para cierta área a destacar. De acuerdo, para finalizar solo quedan dos puntos, que es la información impropia. Ok, información impropia nos referimos a información que resulta pues que constituyen una invasión a la privacidad. Si bien en las entrevistas es necesario saber ciertos aspectos sobre empleos anteriores, experiencia laboral, aspectos relevantes sobre el entrevistado que no son útiles para poder formular esos espacios para que el trabajo que se vaya a desempeñar sea el adecuado para la persona. Sin embargo, no podemos tocar o hablar sobre asuntos personales que tengan cierta relevancia hacia la persona. Pues si bien podríamos estar infringiendo normas, leyes, tanto nacionales como jurisdiccionales, y esto puede tener unas consecuencias a nosotros o a la empresa como tal. Y por último, decir y vender desempeño. Okay, cuando tratamos de exigir un mayor esfuerzo a los trabajadores en sus áreas de trabajo, estos suelen ser deficientes, pues se cree que estamos juzgando el trabajo que ellos están desempeñando. La labor del entrevistador es buscar estas áreas de oportunidad en las que la persona se puede desarrollar correctamente. Y si bien nosotros estamos orientando o llevando a la persona a cierto puesto, es porque se tiene esperado que esta persona cumpla esta parte de el trabajo que se está deseando. Durante la entrevista, el entrevistador es el que lleva todo el tiempo el control de la misma. Así que él es consciente de cada una de las capacidades de la persona para esta etapa. Y si nosotros llega un punto en el que estamos exigiendo un mayor desempeño a la persona lo que puede hacer es, en lugar de potenciarse,
se va a ir para abajo, lo que disminuye su potencial de trabajo y afecta a las personas en ese lapso.